Shemot de Éxodo capítulo 17. Amén. Y para empezar, es bueno recordar que la escritura, ¿verdad?, termina el libro, toda la revelación de nuestro Padre y de nuestro Adón, Yeshua el Mesías, termina con una exhortación que es constante en la escritura, y es a que al que venciere se le dará la corona de la vida y todas las bendiciones que esperan aquellos que sean dignos de participar de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Pero la exhortación es esa, al que venciere, dándonos a entender que pues la fe es una batalla contra la incredulidad, amén, una batalla contra todo aquello que quiere apartarnos de esta salvación y de esta fe que se nos ha concedido, amén. Y vamos a ver que por qué esa constante en la escritura exhortarnos a confiar en el Eterno, porque vamos a ver que tristemente uno de los grandes problemas que tuvo Israel para alcanzar el propósito, para vencer, fue que les faltó esa confianza en Elohim. ¿Ven? La confianza en Elohim, en el Padre, es vital para que nosotros podamos alcanzar las promesas y todo lo que el Evangelio o la Escritura nos revela. Amén. Dice el capítulo 17 de Éxodo, versículo 1: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Amén. Una de las cosas que entendemos en este versículo es que Israel hizo sus jornadas, quiere decir que acampaba, volvía y levantaba el campamento, acampaba y volvía a levantar el mandamiento, dice conforme al mandamiento de Yahweh, pero en el original del texto no dice misbah, sino que dice pi, y la palabra pi hace referencia a la boca, quiere decir que Israel anduvo bajo lo que le indicó, lo que indicaba la boca de Yahweh. Amén. Él era el que decía cuándo había que acampar y cuándo había que avanzar. Amén. Entonces todo eso hasta que salieron de este lugar y llegaron a Refidim. Parece que no fue una sola jornada, sino que hubo varias jornadas para llegar a este lugar. Refidim, buscando el significado de este lugar, tiene un significado que dice que es como cuando usted pone un riel, ¿verdad?, como una baranda para separar o para proteger algo. Y también tiene otro significado que es extenderse, extenderse, relajarse, estirarse, como dándonos un sentido de relajarnos un poco, amén, de acomodarnos un poco, amén. Quiere decir que el Eterno, ¿y por qué es bueno esto, conocer un poquito el significado de estas palabras? Porque claramente vamos entendiendo que lo que el Eterno está haciendo con Israel es un propósito. Él no está llevando a Israel porque le place llevarlo por donde Él quiere y hacerlo para pasar estas necesidades de tener sed, de tener hambre. No, el Eterno tiene un propósito con Israel, y ese propósito es el que vamos a descubrir aquí en todas las cosas que le pasan a Israel. ¿Por qué es que le pasan? Y qué es lo que Yahweh realmente está buscando que Israel entienda. Amén. Entonces, vemos que Israel está caminando por la palabra, por el mandamiento del Eterno, por lo que la boca del Eterno habla. Pero uno puede andar con alguien, obedecer a alguien por diferentes razones. Por conveniencia, por obligación, por necesidad, por muchas razones uno puede seguir a otro, ¿verdad?
Pero en el caso del Eterno, claramente lo que Él busca no es que lo sigamos por ninguna otra razón más que realmente porque le conozcamos y confiemos en Él. Esa es la razón que Él quiere para que Él pueda darnos lo que nos promete. Amén. Israel, tristemente, vamos a ver que caminó con el Eterno, pero realmente no llegó a confiar en Él. Amén. Dice el versículo 2, dice que no había, y no había para que el pueblo bebiera, no había agua. Amén. Claramente, sabemos que el Eterno sabe nuestras necesidades. De qué cosas, y mira que Yeshua, el énfasis de Yeshua, la enseñanza de Yeshua, es tratando de exhortarnos a que no nos pase lo que le pasó a Israel. Por eso dice él, por nada se preocupen, por nada se afanen, el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, no se preocupen que por qué van a comer mañana, por qué van a beber. ¿Por qué dice él todas las cosas? Porque no quería que al pueblo judío que lo escuchaba, a ese pueblo que lo estaba escuchando en ese momento, le pasara lo mismo que le pasó a Israel en el desierto. Que todo el tiempo estaban buscando una excusa para protestar, para murmurar, ¿verdad? Para contender con Moisés y por derecho también con el Eterno. Amén. Dice, y disputó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? Amén. Lo que claramente el pueblo, vamos a ver aquí, el punto es que el pueblo sí camina con el Eterno. Pero recuerda que salió con la esperanza de que va a ir a un lugar, amén, donde abunda la leche y donde abunda la miel. Ellos en realidad no están deseando pasar por mucha necesidad ni por mucho problema. Ellos lo que quieren es llegar cuanto antes a donde quieren ir, ¿verdad? Y a veces nos pasa así a nosotros los seres humanos, ¿verdad? Que lo que queremos es que, no, yo no quiero que me distraigas, yo quiero que me lleves al pan y al vino vino, ¿verdad? Y no queremos pero el Eterno tenía que hacer una obra con ellos. Ellos no conocían, Israel no conocía al Eterno. Amén. Y la base de la relación con Yahweh es que el pueblo confíe en el Eterno. Porque si no confía, no van a poder alcanzar la bendición que el Eterno tiene para ellos. Y igual con nosotros. Todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede en nuestra vida, tiene que ver con que el Eterno tiene que enseñarnos a confiar en Él. Porque si no confiamos en Él, al final nosotros nos vamos a separar. Dice la Escritura, pregunta, ¿cómo caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Si la gente camina por estar juntos por conveniencia, por necesidad, o por compromiso, por lo que sea, tarde que temprano se van a separar. Porque eso no aguanta. ¿Amén? Tarde que temprano uno coge para un lado y otro coge para otro lado. Porque no se van a poner nunca de acuerdo. Así pasa con nosotros y nuestro Elohim. Amén. Y Moisés lo que les dice es, ¿por qué contienden conmigo? ¿Por qué tentáis a Yahweh? ¿En qué tentaban a Yahweh? Aquí no lo sabemos, pero ahora que leamos el resto del texto, vamos a ver en qué consistió la tentación. ¿Ok? Dice, así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua, y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Recuerde que Refidín representa un lugar donde va a haber confort, donde se puede expandir un poco, donde se puede descansar. Amén. El propósito del Eterno es llevarlos allí antes de llegar a Horeb, al monte Sinaí, para que el pueblo tenga un poco de descanso. Pero el pueblo está quejándose y murmurando porque no ven agua. Y ahora pues no ven agua. Usted no piensa en agua y no le da sed. Pero dígale a usted que le van a quitar el agua y le da sed inmediatamente. Amén. Porque todo es psicológico, ¿verdad? Entonces claramente el pueblo le dio sed, no vio agua, nos vamos a morir de sed. Y por ahí derecho culparon a Moisés de que la intención de Moisés, mire, no importa cuántas cosas Yahweh haya hecho por Israel, Israel sigue teniendo el pensamiento de que lo quieren matar en el desierto. De que Elohim lo sacó fue para que murieran en el desierto. Esa idea la tienen ellos ahí y no se les ha ido. Ya varias veces la han confesado, ¿verdad?
Y muchas veces al pueblo, a nosotros nos pasa lo mismo. A veces pensamos que venir a la fe es para solamente quitarnos todas las cosas. Que tenemos que negarnos a todo y entonces no hay derecho a nada. Amén. Que es una mala interpretación de lo que es realmente la fe. Amén. Luego dice entonces, el 4 dice, y clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y es curioso que Moisés, en vez de exhortarle, decirle, oye, confíen, el Señor sabe qué necesidad tenemos, esperemos que va a ver qué es lo que Él va a hacer. Él también se desesperaba. Moisés tenía 80 años, ¿verdad? Y lleva trajinando con este pueblo ya todo este tiempo. Y aparte que Él también está caminando por el desierto. Amén. Él está caminando también con ellos, así que todo el cansancio, todo el agotamiento, tanto físico, también se manifiesta en lo emocional y en lo mental. Amén. Así que Él también reacciona, y pues reacciona también no como muy de acuerdo a lo que debía haber reaccionado. Se dejó llevar también por que al final vemos que también Moisés, mire bien lo que es uno no examinarse, porque ya esto indicaba que Moisés tenía también un temperamento un poquito complicado. Amén. Era un poquito impaciente en el sentido de lidiar con el pueblo. Amén. Y vemos que al final es eso lo que le va a costar a Moisés, el no entrar a la tierra prometida. Amén. A veces nosotros no nos examinamos a ver nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra forma de ser? ¿Por qué somos como somos? ¿Y qué va a pasar con nosotros si no nos cuidamos de cambiar esas cosas en nuestra vida? El mal genio, el mal carácter, la impaciencia, la intolerancia, ¿amén? El juzgar continuamente a otros, ¿amén? El criticar, el murmurar. Todo eso, si nosotros no nos vemos realmente en el espejo como somos y no procuramos limpiarnos de eso, eso va a ser tropiezo para nosotros tal vez más adelante. Amén. Y dice que entonces Moisés diciendo que ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Ya él vio como que la intención del pueblo realmente ya estaba saliéndose de control, y el enojo del pueblo ya era bastante, así que tuvo miedo de que realmente lo podían llegar el momento de apedrearlo. Amén. Dice el y Yahweh dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo, y anda. He aquí yo estoy delante de ti, allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Ok, ¿qué podemos entender aquí? Moisés está en medio del pueblo, ¿verdad? Y está recibiendo todas estas murmuraciones y todos estos reclamos, ¿verdad? Y también en su estrés que ya está tomando él también, pues consulta al Eterno y dice, ¿qué voy a hacer? Y claramente el Eterno pues le responde, porque no lo abandona. Él fue el que lo mandó a llevar a ese pueblo allá, así que tiene que hacerse cargo del problema y de la situación, ¿verdad? Y lo manda a que vaya adelante, que tome de los ancianos de Israel y vaya adelante hacia el frente. Quiere decir que Israel iba, Moisés no iba delante del grupo, sino que iba tal vez en el medio, y Elohim lo manda que adelante al pueblo, ¿verdad? Y vaya hasta una roca que él ya conoce. Recuerde que ya Moisés había estado en ese lugar. Recuerde cuando se le apareció el arbusto en llama de fuego, y el Eterno lo llamó allí, pues ya él había estado allí, así que ya él conoce el lugar y conoce la roca. Y el Eterno le dice, pasa frente al pueblo, lleva ancianos y ve hasta la roca, que yo voy a estar allá, frente a ti. ¿Verdad? Recuerda que la roca, al final, el Evangelio nos va a decir que la roca era ¿quién? El Yeshua, el Mesías, ¿verdad? O el Mesías, el ungido, no Yeshua, el ungido, amén, el Mesías. Y vemos que allí le dice, golpea la roca, pero no delante del pueblo, sino delante de ¿quién? De los líderes, de los ancianos. ¿Amén? O sea, el testimonio es para los
ancianos y las aguas iban a fluir. Amén. Dice que, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh diciendo, y aquí es que vemos en qué consistió la tentación. ¿Quién le puso el nombre al lugar? El lugar es Oreb y Refidim, ¿verdad? Pero claramente Moisés le cambia el nombre por el altercado que pasó allí y por la tentación que hizo el pueblo para con Elohim. Dice, porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Entonces, ¿cuál fue la tentación? Dudaron de que el Eterno realmente estuviera con ellos. ¿Y por qué es tentar al Eterno? ¿En qué consistía la tentación? El que uno dude de Dios, de Elohim, del Padre, ¿en qué eso se convierte en una tentación para Dios, de parte mía? No confiar en el poder que tiene. Es más que no confiar. Es porque ya el Eterno les ha dado pruebas de que Él está con ellos. Los sacó de Egipto, hizo las plagas en Egipto, los hizo cruzar el mar en seco, les cambió el agua amarga por agua dulce, les ha dado el maná que caía del cielo, y aún así ellos preguntaban que si Dios estaba con ellos. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso dice en la Escritura algo muy, muy interesante cuando habla acerca del pecado. Dice que para el que peca voluntariamente, después de haber recibido el don del Espíritu y haber recibido los dones celestiales, dice, ya no hay arrepentimiento. Amén. Ya no es sacrificio para esa persona, pero ya no hay forma de que se pueda sacrificar nuevamente para perdonarle. Entonces, ¿por qué? Porque ya claramente el Eterno, ya el Padre nos ha dado pruebas de la realidad de lo que es la vida espiritual. Amén. Yo no puedo apuntar en medio de un problema, ¿será que Dios está conmigo? Cuando todo el tiempo me ha venido acompañando, cuando todo el tiempo me ha venido ayudando. Amén. Y tristemente a muchos creyentes les pasa eso. Vienen a orar, pero la oración es, ¿por qué, Señor? ¿Dónde tú estás? Amén. Y es dudando de que el Padre está con cada uno de nosotros. Su Espíritu, por eso dice que la Biblia que Él ha hecho morar su Espíritu con nosotros. Si el Espíritu de Elohim está con nosotros, Él está con nosotros. No hay forma de dudar. Amén. Ahora, ¿por qué el Eterno nos permite pasar por situaciones? ¿Por qué el Eterno los llevó a Refidim y no había agua en ese momento allí? Porque Él quiere revelarse a Israel y darle a entender que Israel no debe temer, no debe preocuparse, porque es el que le va a proveer lo que él necesita. Es lo mismo que dice Yeshua. Yeshua dice, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanados. Pero nosotros, ¿cómo nos ponemos? Nos afanamos, nos angustiamos, nos preocupamos, ¿verdad? Porque algo no salió bien o porque algo está mal, y entonces nos estresamos porque realmente no hemos aprendido a confiar. Y todas las cosas que nos ocurren, cuando ocurre algo en su vida, ya a esta altura de nosotros, cuando nos ocurre algo, ¿qué es lo que debemos decir en oración? ¿Cuál sería la mejor forma de demostrar que yo confío en el Eterno? No importa el problema que tenga. No importa si no veo solución. No importa si el problema es tan grande que yo no sé qué va a pasar. Agradecerle. Amén. Primeramente, Aunque aunque es difícil, te lo digo, es difícil agradecer cuando usted está en medio de un problema. Amén. Pero si lo puede hacer, bendito sea el Eterno. Amén. Revela que realmente su confianza es grande. Pero yo pienso que lo que he aprendido a decir, ¿sabe qué es? Yo lo que digo es, Señor, tú sabes lo que haces. Eso es lo que le digo. O sea, yo sé por qué Él está permitiendo que eso pase. Y lo que le pido es que me ayude a tener paz, a descansar en Él y a confiar en Él, a poder ver la gloria de Él manifestándose para resolver ese problema. Amén. Pero no ya quejándome. Y ahí ya
Entonces ya viene, una vez que usted empieza a expresar al Eterno, mi hermano, en la oración, nuestra confianza, el mismo Espíritu nos va a consolar, el mismo Espíritu nos va a fortalecer, el mismo Espíritu nos va a exhortar, a confiar, a descansar en Él, porque es en Él que tenemos que realmente descansar. Pero si nosotros, ahora, el problema es que todo esto va a suceder si nosotros estamos caminando en el Eterno porque realmente queremos, le creemos a Él y queremos caminar con Él sabiendo que Él tiene lo mejor para nosotros. Pero si estamos caminando con el Eterno porque me interesa que Él me resuelva los problemas, porque me interesa que Él me dé la bendición que yo quiero, que me provea lo que yo quiero y lo que yo necesito, pues claramente en el momento que yo empiezo, el Eterno dice, pues no es así como vamos a caminar juntos. O confías en mí o no confías en mí. Y ahí es que el Eterno va a empezar entonces a permitir que ciertas situaciones se presenten para que nosotros aprendamos a ¿qué? A confiar en Él. Amén. Fíjense que uno de los problemas del pueblo judío frente a Jesús el Mesías, ¿cuál fue? ¿Por qué no creyeron en Jesús el Mesías? A pesar de todos los milagros que Él hizo. Fíjense bien, si usted ve el Éxodo y ve el Evangelio, usted ve a Elohim haciendo un montón de señales, de prodigios para Israel, y vemos al Mesías haciendo un montón de señales, de milagros, de sanidades, de liberaciones, y aún así el pueblo, ¿qué pasa? No cree en Él. Pero no cree en Él. ¿Por qué no creyeron en Él? Hay una razón mucho más profunda que simplemente que no creyeron en Él por las razones. Lo que no creyeron fue en el Padre. Y Jesús lo dijo, el que cree en mí, cree en el Padre que me envió. Fíjense bien la relación que hay. Cuando el pueblo judío no creyó en Yeshua, lo que estaban haciendo era que no estaban creyendo en el Padre. ¿Y qué no estaban creyendo en el Padre? En que la manera en que el Padre estaba haciendo las cosas, ellos no creyeron que iban a funcionar. Porque ellos lo que querían era la liberación del pueblo romano, liberarse del yugo del pueblo romano, tener libertad, tener nacionalidad otra vez, ¿verdad? Y cuando vieron a Yeshua dijeron, esto no va a funcionar. ¿Cómo nos va a liberar este? ¿Cómo nos va a salvar este? Porque estaban pensando ¿qué? En lo terrenal, en la situación nacional. Y a veces nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en el problema físico, en el problema terrenal, y dejamos de ver lo que el Eterno realmente quiere hacer y está haciendo, es ahí cuando viene la incredulidad, y viene la duda, y viene la desconfianza, y fácilmente nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera, buscarle solución como creemos que mejor conviene, y no confiamos en el Eterno. Amén. Y dice que Moisés llamó a aquel lugar Masá y Meribá, ¿verdad? Masá porque contendieron y Meribá porque tentaron al Eterno. Amén. El 8 dice, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Qué curioso, ¿verdad? Que este texto nos revela algo, y aquí hay un principio básico. Una vez que nosotros no confiamos en el Padre o en Dios, en las cosas pequeñas, en las cosas fáciles de solucionar, entonces lo que estamos haciendo es obligando al Padre que permita que más situaciones vengan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Qué es lo que Dios más le interesa con nosotros? Que nosotros confiemos en Él. Porque si confiamos, lo vamos a lograr. Si no confiamos, vamos a fracasar. Porque la Biblia dice, la fe que vence ¿qué? Al mundo. Y la fe es confianza. Es bitajón. Amén. No es solamente que yo creo, sino que yo confío. Amén. Entonces, una vez que nosotros fallamos una prueba en la cual debemos de confiar en el Eterno, que
que para el Eterno es fácil, amén, va a venir otra prueba más grande, para que entonces nosotros realmente aprendamos otro principio, porque ahora ya, antes no se nos exigía nada, solamente era confiar. Ahora vamos a ver que cuando el Eterno se ve obligado a traer otra situación más difícil para nuestra vida, ya no solamente se requiere confianza, se requiere algo más. Amén. Dice aquí, y Moisés dijo a Josué, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Amén. Y Moisés dijo a Josué, a Josué, escógenos varones y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Elohim estará en mi mano. Y aquí ya entonces ya aparece Yahoshua o Josué como liderando a los jóvenes o a los hombres que podían ir a la guerra para ir a pelear contra Amalek, porque Amalek había venido ya para atacar al pueblo. Amén. Y Moisés le dice, prepárate porque mañana yo subo a la colina, al monte, y tú vas a enfrentar a Amalek. Y dice, e hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y fíjense que Josué viene a revelarnos lo que más adelante la Escritura nos va a decir. Josué tenía un espíritu diferente. Recuerda que la Biblia nos va a decir después por qué es que Josué y Caleb sí pueden, de esa generación sí pueden entrar a la tierra prometida. Porque en ellos había ¿qué? Un espíritu diferente. Ellos confiaban y creían no solamente en Moisés, sino en Elohim, en Yahweh. Amén. Y dice que e hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina para mirar la batalla, ¿verdad? Desde arriba. Pero no solamente para mirar, sino también para hacer algo más. Y dice que, y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y aquí que nos da, ¿qué es lo que nos revela la Escritura? Que en la medida que nosotros elevamos nuestra confianza a Dios, vamos a prevalecer, vamos a vencer. En la medida que nosotros bajamos nuestra confianza en Elohim, vamos a fallar y vamos a desfallecer. Amén. Ahora, ¿cómo se mantiene esa confianza elevada? Muchas veces se requiere ayuda. Amén. Dice aquí, el 12 dice, y como los brazos de Moisés se entumecieran, tomaron una piedra, se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. No es por, ¿cómo se dice?, por casualidad que estos dos hombres subieron con él. Porque en la Biblia, para ser testigos de algo, o para aceptar un testimonio, se requieren 2 o 3 testigos. Así que cuando estos hombres se perciben, y fíjense que ellos perciben que todo está en la confianza que Moisés tiene en el Eterno. No en la que ellos tienen, sino en la que tiene Moisés. Y ven esto que sucede, que cuando él levanta sus brazos, Israel vence, pero cuando Moisés se cansa y se le caen los brazos, empiezan a perder. Y ellos se perciben esto y entonces deciden hacer algo para ayudarle y le sostienen también las manos. ¿Amén? Ahora, claramente ya no es la fe de Moisés, sino que también se une la fe de ¿qué? De ellos. Porque si ellos deciden levantar las manos porque creen y confían que levantándole las manos a Moisés, entonces Israel va a prevalecer. Amén. Y por eso es que la Escritura cuando nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré ¿qué? Allí estaré yo. Amén. Congregarse no se requiere que sean miles ni sean cienes. 2 o 3 que se congregan en el nombre del Señor para pedir algo, para hacer algo, claramente que Él va a estar presente. Porque eso revela que
la confianza y la fe que tenemos en el Padre y en su Hijo. Amén. Y dice que así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. La palabra que aquí se traduce como firmeza en realidad no es firmeza, es la palabra emuná. Pero la palabra emuná, recuerden, es fe y es que confianza. Y emuná es lo que se traduce como fe, ¿verdad? Es creer. O sea, entonces, así tuvo firmeza, o sea, dice, así tuvo emuná en sus brazos hasta que se puso el sol. Lo que quiero decir es que Moisés pudo tener esa confianza en Elohim. No podía tener físicamente él porque no podía, pero con la ayuda de estos dos varones, claramente él pudo afirmarse en esa confianza y sostener la confianza en Elohim, y así entonces Israel pudo vencer a Amalek. Amén. Si recordamos un poquito la escritura, es interesante porque la noche antes de que el Mesías fuera entregado, sucedió algo. Él fue al monte Getsemaní, ¿y qué hizo él? Oró. ¿Y qué más hizo? Él hizo algo más. Teniendo en cuenta esto del apoyo, de la ayuda, escogió a 3 hermanos, ¿verdad? A Pedro y a los hijos de Zebedeo, y los llevó con él y les dijo que velaran con él. Amén. ¿Por qué? Porque el momento que él estaba viviendo era un momento difícil. Ahora, ¿por qué era difícil? No solamente por lo que le iba a pasar a él. A veces nosotros nos enfocamos solamente en la cuestión física y emocional de él, pero lo que estaba sucediendo era que el pueblo judío estaba siendo derrotado esa noche. Fíjense bien, Yeshua no está sufriendo tanto por lo que él va a sufrir, que humanamente claramente lo sentía, pero él está sufriendo porque sabe que esa noche el pueblo judío va a ser derrotado. ¿Y por qué va a ser derrotado? Porque no confiaron en Dios, no creyeron en el plan del Eterno para salvarles, y ahora ellos iban a sucumbir y iban a ayudar ellos mismos a destruir el plan del Eterno. Bueno, supuestamente, ¿verdad? No fracasó. Por eso cuando él regresa, él les dice a los discípulos, los encuentra dormidos, le dice, no pudieron. Y les dice algo muy interesante, le dice, orad para que no entréis, ¿qué? En tentación. Porque es que cuando uno realmente, cuando la prueba ya pasa de ser algo sencillo a ser algo más grande y más complicado, se requiere que nosotros realmente tenemos que dar muestras de nuestra fe. Y la muestra de nuestra fe la damos ¿qué? A través de la oración. Fíjense, cuando ellos fueron a pedir el agua, no oraron, ¿verdad? Pero ahora Moisés sabe que el único que puede ayudarles es el Eterno, y por eso él levanta las manos para orar, para clamar al Eterno por ayuda, porque él sabe que todo depende de lo que el Eterno haga. Amén. Josué sabe que toda nuestra la esperanza que hay en nosotros de poder nosotros vencer, de poder nosotros alcanzar la victoria, es que nosotros realmente entendamos que no podemos descuidar nuestra fe, porque en el momento que nos descuidemos, la tentación va a venir. El enemigo va a buscar la manera de cómo seducirnos y de cómo hablarnos al oído y hacernos hacer lo que no debemos hacer. Amén. Así que recordemos esto: una vez que nosotros fallamos en algo que no es tan complicado para el Eterno, no para nosotros, porque a sacar agua del desierto no es algo que uno pueda hacer, ¿verdad? Pero para Elohim, entonces Elohim lo que va a hacer es que ahora va a hacer algo en el cual yo tengo que esforzarme. Amén. Allá solamente Él hace. Hay provisiones en las cuales el Eterno hace y yo no tengo nada que hacer, ni siquiera pedirlas, porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Fíjense bien, el pan que nosotros comemos todos los días, nosotros no hicimos nada para que se nos proveyera, excepto la labor que se hace rutinariamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si a uno se le olvida darle gracias a Dios por el pan del día, por el alimento, en algo tan sencillo como eso? Y ahora viene y nos da una enfermedad donde estamos a punto de perder el trabajo, donde no vamos a tener con qué pagar la renta. A ver si ya estamos ahí tranquilos sin hacer nada. A ver si para que eso solucione
ahí sí nos hincamos a orar, nos postramos a orar y a clamarle al Eterno para que nos dé la ayuda. Porque ahí sí reconocemos que realmente el pan que comemos cada día no es algo como tan fácil, ¿verdad? Que lo tomamos como que eso es garantizado de que lo voy a tener, como la salud, como el levantarme mañana. Por eso es que el creyente tiene que aprender a vivir el día de hoy. Amén. Porque mañana no está garantizado. Si usted cree que mañana está garantizado, cuídese. Porque mañana se puede dar una sorpresa. Lo único que está garantizado es que el Eterno nos conceda el mañana. Que mañana tenga el pan porque el Eterno me lo provee. Amén. Que si tengo salud es porque Él me la sostiene. Pero yo no puedo dar por garantizado de que mañana tendré eso. Por eso que la Escritura, que andan diciendo mañana haremos esto y haremos aquello, iremos a esto, y no dicen si Dios lo permite. Amén. Entonces, ¿por qué Yeshua nos enseñó a pedir el pan todos los días? Porque quiere decir que aunque nosotros trabajamos y tenemos un empleo y podemos comprar el pan, no es porque realmente nosotros lo podamos obtener, sino que el Eterno no lo concede. Amén. Entonces, eso es algo que, y recordemos, si no pasamos las pruebas más fáciles, van a venir pruebas más difíciles. Amén. Dice Josué, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. O sea, ellos pudieron vencer por la fe y por la confianza que tenía Moisés y Aarón y Ur. Amén. Y dijo Yahweh a Moisés: escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek debajo de los cielos. ¿Qué es lo que Moisés tenía que decirle a Josué? Según esto, dice: escribe esto como recordatorio en un rollo y ponlo en conocimiento de Josué. Yo borraré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. O sea, lo que se iba a escribir era que iba a quedar plasmado en el rollo de que Dios se comprometía a destruir a Amalek. Amén. La destrucción de Amalek está ya establecida, ya está sentenciado. Amén. No hay forma de que eso cambie. Y claramente lo que tiene que decirle a Josué es que recuerde eso. ¿Por qué? Porque claramente uno dice: ¿por qué el Eterno permitió que esta gente viniera a hacernos eso? Amén. Y ahora dice algo mucho más interesante. Dice, y Moisés dice: y yo borraré de toda la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Amén. Hasta el día de hoy existe la memoria de Amalek. ¿Cuándo se borrará completamente la memoria de Amalek de debajo de los cielos? Cuando venga Yeshua el Mesías. Cuando la bestia y el falso profeta sean echados al lago del fuego. Cuando Satanás sea encarcelado por los 1000 años y luego vuelto a soltar para echarlo al lago del fuego. Amén. Y dice que, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Yahweh es mi bandera. ¿Por qué habló Moisés de eso? Porque claramente la identificación de todo ejército es un estandarte, ¿verdad? Hay ejércitos que tienen diferentes figuras allí, pero Moisés entendió que el estandarte de Israel es Yahweh. Él es el que va a permitir que realmente Israel pueda vencer y pueda ganar en la guerra. Amén. Luego dice el 16: porque dijo: por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Amén. Quiere decir que en cada generación va a aparecer Amalek. Que fue la falta de Saúl, del rey Saúl, ¿verdad? Porque claramente cuando se le mandó a destruir a Amalek, él perdonó al rey y perdonó lo material cuando Dios le había mandado que destruyera absolutamente todo. Amén. Pero Amalek toma varias formas.
Amalek es aquel que viene a causarnos daño, y sobre todo es en la retaguardia, en los momentos de debilidad, es ahí donde aparece Amalek para querer destruir, y va a destruir lo más débil del pueblo, a los que están más débiles en la fe, a los que están más faltos de confianza, son aquellos a los que van retrasados y rezagados, son los que Amalek realmente va a poder destruir. Amén. Pero realmente, y eso lo vemos, todo el tropiezo. ¿Cuál fue el tropiezo de los judíos con Yeshua el Mesías? ¿Dónde apareció Amalek allí para destruirlos? ¿Cómo fueron vencidos por Amalek? El mismo pueblo romano que los oprimía. Amén. Porque a quienes fue que al fin y al cabo, y fíjese que bien, que después que ellos fallan en la fe, ¿qué le vino al pueblo judío? La destrucción de Jerusalén, la pérdida del templo, y perdieron todo lo que temían. Amén. Todo lo que temieron perder por causa de Yeshua, y porque no confiaron en el Eterno, al final perdieron todo. Y así nos puede pasar a nosotros. Hay un versículo que dice, en Proverbio dice, todo lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Amén. No hay que tener temor, hay que tener confianza. Amén. Y siempre, ahora, ¿a qué me lleva la confianza? El temor, ¿a qué me lleva? Muchas veces a dejar de hacer, ¿verdad? A tomar precauciones por mi propia cuenta, a llenarme de miedo y de hacerme hasta temeroso de hacer las cosas. Amén. Cuando la confianza lo que me hace es, pues yo sé que el peligro está allá afuera, ¿verdad? Pero yo sé que si el Eterno está conmigo, Él me va a cuidar y me va a ayudar. Y si algo me pasa, bueno, fue la voluntad del Eterno que me pasara. Amén. Y esa es la mentalidad con la que tenemos que vivir. Como dice la Escritura, no con temor, sino en el poder de la fe. Amén. Hoy en día, cuando uno se pone las noticias y ve todo lo que está pasando en el metro y en el tren y todo eso, y la gente dice, mire, ya no se puede ni salir a la calle. Y todo el tiempo hay cosas y suceden cosas. Y vaya a ver usted que sus hijos tienen que ir para la escuela, que tienen que tomar el bus, que tienen que tomar el tren. A ver cómo lo piensa uno. Ahorita los niños están chiquitos, yo los llevo a la escuela, los traigo, los cuido. Pero cuando la familia tiene que irse solo, es ahí donde se va a ver en quién confío y en quién pongo mi confianza. Amén. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a cuidar? Y este mundo está muy difícil, porque no solamente es el peligro del tren, es el peligro de las amistades, de las drogas, amén, y de hacer cosas ilícitas, de que los convenzan de hacer lo que no deben hacer. Todo eso es parte de Amalek, porque Amalek busca destruir ¿quién? A los que van rezagados, amén. Pero nuestra confianza está en que solo con el Eterno y la palabra que podamos sembrar en ellos, que es lo que lo puede guardar y darles la sabiduría para que se comporten. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender? ¿Qué aprendemos de esta lección? Primeramente que todo lo que el Eterno hace, Él conoce nuestras necesidades y todo lo que realmente requerimos en esta vida. Pero todo lo que Él busca y lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a confiar en Él. Sobre todas las cosas, a tener bitajón, a tener confianza. Amén. Porque si no aprendemos a confiar en Él, el Eterno va a estar obligado a permitir que más situaciones vengan a nuestra vida para Él demostrarnos de que realmente Él está con nosotros. Si es que tenemos dudas de que Dios no está conmigo. Amén. O si es que preguntamos por qué me pasa esto. Cuando uno pregunta por qué me pasa, es porque no entiende, no comprende aún la fe, no comprende la relación que tenemos con el Eterno. Amén. Con Él sabe que va a tener una necesidad, pero si Él quiere, Él me puede probar. Y la fe hay que probarla, la fe será probada. Amén. Pero el que tiene confianza en el Eterno, claramente en el momento de la prueba no se va a quejar, no va a murmurar, sino que va a decir, bueno Señor, tú sabes lo que haces. Y como dijo el Mesías, nos enseñó una oración, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Ayúdame a confiar en ti, a obedecer en ti, a creer en ti, a pesar de lo que pueda
vivir en esta carne y en este mundo. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Elohim Todopoderoso eres tú. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra, por este día, Padre eterno. Padre amado, gracias porque eres tú el que nos vas revelando, Señor, tu voluntad. Eres tú el que nos vas exhortando a que cada día pongamos nuestra confianza en ti, que no importa cuál sea el problema, que a la verdad no es fácil pasar por el momento de la prueba, que es difícil muchas veces llegar a confiar plenamente en ti, pero que tú nos ayudes en el tiempo de la prueba, que tú nos ayudes en el tiempo de la tentación, para perseverar, para guardarnos, para saber esperar en ti y para confiar en tu fidelidad de que tú conoces nuestras necesidades y que eres tú, Señor, el que proveerás y el que nos ayudarás. Padre amado, gracias por enseñarnos. Ayúdanos, Señor, llénanos cada día más del poder de tu Espíritu y fortalece nuestra fe cada día más en ti, y que cada día, Señor, podamos ser más que vencedores y poder vencer, Señor, con nuestra fe a este mundo y a toda la oposición que hoy se levanta en contra del Evangelio y en contra de la verdad y en contra de la fe. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias. Te pedimos por todos nuestros hermanos que puedan estar pasando por un momento de prueba en este tiempo, Señor, que están pasando porque están viviendo cosas difíciles, Padre eterno, en su vida, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles, consolándoles en esta hora, hablándoles al oído y al corazón, Señor, de que tú sabes lo que están viviendo y tú estás, Señor, atento a su situación, y que tú te manifestarás a la vida de ellos conforme a tu propósito, a tu voluntad y a tu bendición, Padre eterno. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, te bendecimos. Amén, Señor.